Sean bienvenidos a la clase de este día, es un placer saludarles. Hoy estudiaremos acerca de la comunicación literaria y nos vamos a enfocar en el narrador. En esta clase aprenderemos primero qué es un narrador, los tipos de narradores que existen, las funciones del narrador, los tiempos de la narración, los niveles narrativos y finalizaremos con la focalización. La primera pregunta que nos hacemos es ¿qué es un narrador? Un narrador, en términos de la narrativa, vamos a decir que es la voz que ha sido creada por el autor para poder contar la historia. No es un personaje en sí, sino que es lo que algunos llaman la voz literaria. Y es esta voz la que se encarga de poder contarnos todo lo que ocurre en la historia. Existen diferentes tipos de narradores. En esta ocasión vamos a mencionar a tres de ellos. El primero es el narrador testigo. El narrador testigo es aquel que solamente observa los hechos. No participa de ellos de una manera directa. Como su nombre lo dice, es un testigo ocular que está ahí para observar y posteriormente contarnos las acciones. Tenemos también al narrador protagonista. El narrador protagonista lo vamos a identificar porque él cuenta su propia historia y suele utilizar la primera persona gramatical en todos sus relatos. Un tercer narrador es el narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que conoce todo respecto a los personajes. Conoce sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, sus acciones, etc. Conoce todo acerca de los personajes. En cuanto a las funciones del narrador, vamos a mencionar por lo menos 4. La primera de ellas es la narrativa. El narrador cumple una función narrativa por cuanto está contando una historia. Desde el momento que inicia a contarnos una historia, entonces él está cumpliendo una función narrativa. En segundo lugar, está cumpliendo una función de control, porque él nos cuenta la historia desde su perspectiva. Es decir, él tiene control de su discurso y nos cuenta la historia como él quiere contárnoslas. Él tiene un control sobre su propia historia. También el narrador cumple una función testimonial por cuanto muchas veces nos da las fuentes de donde se origina su historia. Y finalmente hablamos de una función comunicativa porque utiliza las diferentes funciones del lenguaje, la función conativa, apelativa, referencial, la función fáctica, la función emotiva, la función metalingüística, etc. Al hablar de los tiempos de la narración, vamos a mencionar por lo menos 3. Hablamos de la narración ulterior, y cuando nos referimos a la narración ulterior, es aquella que se realiza cuando todo ha ocurrido. En este caso, vamos a encontrar la mayoría de verbos en tiempo pasado. En cuanto a la narración anterior, esta es la que cuenta los hechos antes de que ocurran. Por eso, los verbos los vamos a encontrar en un tiempo futuro. Y la narración simultánea es aquella narración que se realiza conforme van sucediendo los hechos. Por eso vamos a encontrar los verbos en un tiempo presente. Ahora, en cuanto a los niveles narrativos, vamos a mencionar por lo menos 3. Está el nivel extrahistórico o extradiegético, el nivel intrahistórico o intradiegético y el nivel metahistórico o metadiegético. Para entenderlo, vamos a explicarlo de esta manera. En el nivel extradiegético se cuenta la historia del personaje X. En el nivel intradiegético, el personaje X cuenta la historia del personaje Y. Y en el nivel metadiegético, el personaje Y, creado por el personaje X, cuenta la historia del personaje Z. Ahora hablemos acerca de la focalización. La focalización, vamos a decirlo de esta manera, es
la posición que adopta el narrador para contar su historia. Y en este caso está, por ejemplo, la focalización cero, que es cuando el narrador utiliza la tercera persona. Y en este caso el narrador lo conoce todo. Tenemos también la focalización externa. En la focalización externa, el narrador utiliza la tercera o la primera persona, pero solamente observa lo perceptible. Y tenemos también la focalización interna, y en esta se usa la primera persona y el narrador es capaz de ver la interioridad. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase.